¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Hoy les voy a hablar de la historia de Cuba. Pero para que entendamos rápidamente por qué el país ha llegado a esta situación, primero vamos unos 500 años atrás. El explorador Cristóbal Colón llegó a Cuba y la reclamó para España, entonces convirtiéndose Cuba en una colonia española. Tiempo después, un cubano llamado José Martí lideró la idea de la independencia de los cubanos y obtuvo la ayuda de Estados Unidos, ya que Estados Unidos en esa época quería expandir su influencia por Latinoamérica y le vio como una buena oportunidad. Siendo así, los revolucionarios de Cuba y de Estados Unidos le declararon la guerra a España, ganando Cuba y Estados Unidos. Después, los cubanos se dieron cuenta de que la ayuda de Estados Unidos no era desinteresada. Más bien, Estados Unidos era quien mandaba en la isla, así que pasaron de ser controlados por España a ser controlados por Estados Unidos. Pero ya sabiendo eso, adelantémonos un poco en la historia. En 1902, Cuba se independizó de Estados Unidos y 50 años más tarde, un señor llamado Fulgencio Batista y un golpe de estado acompañándolo, seguido por el poder de Cuba en sus manos, Batista, no siendo más que un dictador militar, se alió con los ricos y amplió la brecha entre cubanos ricos y pobres. En La Habana, la bella capital de Cuba, se registran acontecimientos políticos importantes con motivo del pronunciamiento del general Fulgencio Batista, que ocupa el poder con el apoyo del ejército. Mientras el vencedor ocupa el cuartel general de Campo Columbia, el presidente depuesto don Carlos Frío Socarrás sale para el exilio. Evocamos en estas imágenes algunos momentos de la historia contemporánea de Cuba. Fue después de disturbios como los que captó la cámara cinematográfica, cuando Batista ejerció su mando en el año 1933 y restableció rápidamente el orden y la autoridad. La ciudad de La Habana se halla en calma y en paz después de los sucesos políticos que recientemente se desarrollaron. El nuevo gobierno de Fulgencio Batista ha expresado su propósito de oponerse a los avances del comunismo en Cuba. La ocupación del poder por el general Batista ha traído en Cuba una nueva situación que desde los primeros momentos se desarrolla en un ambiente de vigilancia y seguridad. Las multitudes se congregan en las inmediaciones del Palacio Presidencial, mientras las fuerzas del ejército se sitúan en los lugares estratégicos. Batista, el hombre fuerte de Cuba, se encuentra nuevamente al frente del gobierno después del victorioso pronunciamiento militar y, secundado por las personalidades políticas que le acompañan, explica al pueblo cuáles son sus propósitos. No ha querido que su país cayera en manos de una dictadura extremista y en todo instante se opondrá a las injerencias del comunismo azuzado por la Unión Soviética. Poco a poco, haciéndose dentro de los círculos políticos, judiciales y estudiantiles, la represión brutal que había tras esto, más la corrupción en todo lo administrativo con una influencia de Estados Unidos, más la presencia de la mafia y algunas reformas positivas. En este periodo oscuro del país, camuflado con alegres luces neón por las noches, y más de un cuarto de siglo, siendo Cuba el prostíbulo y lugar de apuestas masivo en América Latina. La gente empezó a hartarse de la dictadura, así que comenzaron a protestar de manera muy violenta. Una de estas personas que hemos oído mencionar fue Fidel Castro, junto a otros revolucionarios izquierdistas. Propuso acabar con el gobierno de Batista. Fidel creó una guerrilla con otros personajes importantes, como Ernesto el Che Guevara o su hermano Raúl Castro. La gente cada vez más harta de Batista y la popularidad de Fidel creciendo dentro y fuera de Cuba, haciendo que los revolucionarios cada vez cogieran más fuerza. Acabando con Batista y con la vía libre para Fidel, el Che y otros personajes clave como Camilo Cienfuegos entraron a la capital de Cuba, La Habana, quedando Fidel como primer ministro y quedando con todos los poderes.
Fusilaron a todo aquel que creía en el régimen de Batista y cambiaron todas las leyes. Cuba pasando así de ser una dictadura a otra dictadura, pero esta vez comunista. Siendo así, es donde empiezan los verdaderos problemas con Estados Unidos y Cuba. Como ocurrió en otros países comunistas, el nuevo gobierno cubano empezó a expropiar y a nacionalizar tierras y empresas. Es decir, el gobierno confía empresas y tierras que eran de propiedad privada y las hacía públicas para ahora ser una propiedad del Estado. Como todos podemos imaginar, a Estados Unidos no le hizo ninguna gracia que sus empresas y tierras privadas empezaran a volverse públicas y a volverse del Estado. Por esto mismo, Estados Unidos ese mismo año embargó a Cuba. Embargo, pues sí. Sanciones económicas y comerciales. Por ejemplo, Estados Unidos prohibía la inversión de empresas estadounidenses en Cuba y prohibió las exportaciones de Estados Unidos a Cuba. Esto a Cuba le hizo mucho daño económicamente, ya que la mayoría de exportaciones e importaciones venían e iban a Estados Unidos. El embargo continúa hoy en día, ya que los revolucionarios siguen en el poder y parece que Estados Unidos no tiene intención de quitarlo, aún hasta que el país deje de ser una dictadura o se vayan los revolucionarios.